como habíamos hecho un desarrollo de producto, operarlo y al final venderlo, pensamos que íbamos a poder repetir la fórmula cada vez. Y un poco con el capital disponible que teníamos empezamos a invertir y aprender de verdad, o sea, por qué no había fondos de venture capital en aquel entonces, ¿no? Intentamos levantar un fondo y no pudimos. Además hicimos inversiones malísimas en su momento. Sí, muy malas, ¿no? Todo tipo de aprendizaje. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Sergio Romo, cofundador de Angstroms. Anteriormente fundó Green, la startup de monopatines que en menos de 2 años estaba en 7 países y más de 20 ciudades en América Latina. Hablamos del rápido crecimiento y luego la caída de Green. También de sus aprendizajes de más de 10 años como inversionista en startups y muchas cosas filosóficas de la vida. Al final platicamos un poco de su nueva startup, Angstroms, que busca revolucionar el mundo del arte. Esta plática fue muy especial para mí. Sergio fue una de las primeras personas de las que aprendí muchísimo del mundo de startups y es alguien que siempre me ha ayudado en este largo camino en este mundo. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. Sergio, bienvenido a Fundadores. Un honor tenerte por acá. Muchas gracias, Alex. Gracias a ti. Oye, tú ya llevas bastantes años construyendo, ¿no?, el mundo de startups, tecnología, y me gustaría entender un poquito, pues, cómo llegaste a todo esto y sobre todo un poco de tu primera startup, Mi Orden. ¿Cómo fue la historia y cómo te acabaste sumando y qué pasó? La historia fue que gracias a un libro, yo estudié Derecho y estaba trabajando de pasante en un despacho de abogados y tenía como estas ganas de emprender. Mi abuelo siempre fue como emprendedor, ¿no? Más tradicional. Mi papá con su práctica independiente de odontología y como que para mí era natural yo tener algo para mí. Y había un libro de Gary Vaynerchuk, no me acuerdo cómo se apellida, Gary V, que se llamaba Crush It, que fue de sus primeros libros, cuando él empezó a hacer todo este contenido de vino en sus inicios. Con eso creo que fue con lo que se volvió famoso. Entonces me leí varias estrategias y justamente primero empecé en un club de vino en línea, que fue lo que me ayudó a como aprender a hacer una página y estar, ¿no? Mientras trabajaba como que tenía estas ideas de probar cosas. Pero lo de Mi Orden, que era una plataforma para pedir comida en línea, vino más porque yo como que no sabía qué hacer con mi vida, sabía que no quería estar en el despacho y me tomé un sabático y allá, digo, estamos hablando de 2009, 2010, ya se podía pedir comida en línea. Y yo mi ritual diario en el despacho, como a las 12 del día, antes de la comida, era revisar una carpeta que tenía la secretaria de mi jefe. Tenía una carpeta con puros flyers de restaurantes. Y diario tocaba, como yo comía allá, diario tocaba ver qué pedir, ¿no? Entonces agarraba la carpeta y ver los flyers, a ver qué se me antojaba. Entonces cuando vi el modelo en España, se me hizo que era revolucionario y que iba a ser el mayor hit del mundo en México, ¿no? Que sí ha sido un buen hit, pero se tardó unos años más, ¿no? Entonces, volviendo a México, conocimos a Eduardo Musali, que estaba emprendiendo esto. Lo había empezado con 3 amigos, que eventualmente se salieron. Tenían capital muy limitado para el negocio y se lo gastaron casi todo en el desarrollo de la plataforma. Los amigos se salen y nosotros le ofrecimos invertir capital, lo que fuera necesario de mes a mes, como sostener las operaciones y trabajar juntos. Y así empezó. O sea, realmente empezó muy temprano. La única parte que nos saltamos fue la del desarrollo de la primera versión del producto. Y pues no sé, fue como muy chistoso que yo había visto esta idea y vimos a alguien aquí haciéndola y se la comenté a John, que ya era mi amigo, y ya teníamos algunas cosillas ahí andando, pues le entramos y a trabajar desde la oficina, o sea, reducir costos, quitamos oficina y empezamos a trabajar de la sala de John. ¿Y cómo fue un poquito, pues, todo este viaje en Mi Orden? Porque, pues, era un ecosistema muy distinto al de ahorita, ¿no? No había nada y también empezaron, pues, todo el mundo, ¿no? Parece fácil cuando empiezas una empresa y te enfrentas, puta, pues 1000 problemas, todo es un problema, ¿no? Y luego, pues, bastante rápido, más o menos en un par de años los compraron. ¿Qué te quedas como de este viaje que fueron los mayores aprendizajes? Primero la importancia de tú controlar el software, que ahorita es como evidente, pero en su momento no era tan evidente. Había muchos dev shops que te hacían tu plataforma y se volvió un momento en el que cambiar la letra no sé, era caro, ¿no? Cualquier cambiecito que pedías te lo cobraban. Entonces esa fue una lección importante en su momento, que no era tan evidente. Sé que parece una lección muy boba, pero antes no era tan evidente. Y digo, toda la parte de producto tenía unas implicaciones de poder alcanzar eficiencias en el negocio. Pues no sé, fueron muchas. Nunca en realidad, hasta ya al final, cuando realmente creció el negocio, que sí necesitábamos capital,
Pues otra de las cosas que aprendes es que entre más vendes, más pierdes dinero cuando tienes malos unit economics. Y ahí sí se volvió difícil levantar dinero. O sea, y realmente nosotros mantuvimos la operación casi 1 año y medio. Intentamos levantar dinero y fue muy rápido, muy evidente que no... Estamos hablando de 2011. No había nadie, ¿no? Sí había fondos de private equity, pero esos que te querían comprar el 70% del negocio y era otro modelo. Y así fue. Y luego un poquito ahí fue su primer comprobado del emprendimiento. Y luego cómo fue, tuvieron este pequeño exit y estaban viendo en qué emprender y luego mejor decidieron pues empezar a invertir, ¿no? Y cómo fue este camino de pasar de ser emprendedor a mejor decidir invertir. Lo que pasa es que vendimos la empresa, nos quedamos un tiempo operando y después no estábamos tan de acuerdo en cómo se estaba gestionando el negocio y al final decidimos, un poco forzado, pero sí preferimos salir. Y pues no sé, yo tenía 28 años y tenía ganas de seguir emprendiendo. Pero no sabían qué, y entonces como que lo natural, empezaba a sonar, en aquel entonces en México empezaban a salir iniciativas como 500 Startups, que antes se llamaba Mexican VC, YC, ¿no? Leí el libro de Hackers and Founders de Paul Graham en su momento, los ensayos, y sí, el modelo YC parecía lo más natural a seguir. Y una de las cosas que en los primeros ensayos de Paul Graham era que, ¿qué pasaba si le dabas $15,000 a 3 founders, ¿no? Programadores, y los dejabas construir algo? Y un poco nosotros, con la ingenuidad y quizás arrogancia en aquel momento de pensar que como habíamos hecho un desarrollo de producto, operarlo y al final venderlo, pensamos que íbamos a poder repetir la fórmula cada vez. Y un poco con el capital disponible que teníamos empezamos a invertir y aprender de verdad, o sea, ¿por qué no había fondos de venture capital en aquel entonces, no? Intentamos levantar un fondo y no pudimos. Y además hicimos inversiones malísimas en su momento. Sí, muy malas, ¿no? Todo tipo de aprendizajes. Sí, como todos empezando. Sí, malas, que te das cuenta que el dinero lo están usando para otras cosas y luego no tenían forma de cómo salirte de ahí. Y ya, pero así fue, o sea, fue muy natural como el querer. Como nosotros no habíamos podido, ¿no? Y vimos lo que estaba haciendo Mexican VC. Había otra iniciativa que se llamaba Venture Institute, que después se convirtió en AllVP. Ellos se llamaban Venture Institute, era un modelo de aceleradora. Y bueno, ya un año después explotó con el tema del INADEM, ¿no? Startup Chile, que creo que fue el pionero realmente de una iniciativa gubernamental en Startup Chile, como que hizo mucho ruido. También estaba NXTP, que también fue de los primeros, quizás antes que 500. Lo que pasa es que estaban muy clavados en el cono sur, en Argentina y Chile, y empezaron a coquetear con Brasil. Entonces 2013 fue un año de viajar y conocer otras iniciativas, Startup Chile. Empezó el boom también muy empujado por los chavos de Mexican VC, de los Startup Weekends. Lo que era el fondo PYME se vuelve el INADEM y ya de repente todo el mundo quería levantar su fondo, ¿no? Y así fue. Otra época, ¿no? Wow, 2013, sí, hace 10 años. Sí, en su primer fondo no les fue tan bien, pero después la verdad es que tuvieron un fondo... Pues nos ha ido bien, o sea, ese primer fondito que es muy chiquito, y también es un fondo que invertimos en pesos, cuando el dólar estaba a 13 o 14, entonces en pesos mexicanos el retorno no está tan malo. En dólares, pues el año pasado tuvimos un exit de ese fondito y ahí va. Y trae unas que otras buenas. Ya trae unas vivas, sí, unas que van muy bien. Yo te presto, ¿no? Creo que... Yo te presto, está ahí, Ripio, la de cripto, que antes se llamaba Bitpagos. ¿Qué otra hay? No me acuerdo. Porque era otra idea, Ripio pivoteó varias veces. La de los robots en San Francisco, ¿no? Ah, Kiwi, sí, también está esa. No, las mejores, una se llama Cambly y otra que se llama OnBabel. Es muy chistoso porque ahorita está el boom de inteligencia artificial, pero en 2014 hubo un boom de inteligencia artificial también, de los chatbots y Cruise, ¿no? Todo lo de computer vision. Cambly usaba tecnología de computer vision. No sé si sepas cómo funcionaba Cambly, pero tú apretabas un botón y te aparecía un tutor y empezabas a hablar con él en inglés. Pero empezaron a meter tecnologías de computer vision para detectar, como no tenían quien monitoreara las conversaciones, empezaron a meter ese tipo de tecnologías para evitar temas de acoso, sobre todo, y ¿no? problemas. Entonces, son dos founders técnicos, fueron de los primeros en innovar en ese sentido para no gastar en alguien revisando o monitoreando la conversación. Empezaron a meter eso. OnBabel también con ella empezó a hacer todo el tema de traducción, con sus propios modelos. O sea, en papel el fondo va bien, ¿no? En retornos no tanto, pero en papel todavía está bien. Sí. Y luego también tuvieron pues, el fondo 2, que fue bastante exitoso, ¿no? Invirtieron en Rappi, Nowports, Mercury, sí. Solution y bastantes otras, ¿no? Que sí, ese va bien también. Bill Pocket, que la verdad es que va bastante bien. No, pues Bill Pocket sí fue un éxito. Sí.
Bill Pocket es curioso porque a Bill Pocket los conocimos en 2012, todavía no vendíamos, al final no invertimos y después en 2017 sí nos animamos. Y por ejemplo, de ese fondo 2 que fue muy bien y ya tener un poco más de experiencia del fondo uno, ahorita que tienes mucha más experiencia, pues tal vez qué cosas te hubiera gustado, digo, es muy fácil verlo ahorita, ¿no? Pero qué cosas te hubiera gustado hacer distinto con respecto a la estrategia, de ilusión o lo que sea que hayas aprendido. Uy, de ilusiones es la lección más dura, ¿no? Porque en tu cabeza crees que tienes 10 millones de dólares y te das cuenta que nada más tienes 5, ¿no? O que vale 5. Sí, la ilusión es mucho más grande de lo que uno esperaría y sobre todo invirtiendo Sí, tan temprano. no teníamos claro cómo defender una posición cuando eres un fondo chico y cuando las empresas levantan una ronda con fondos buenos o rondas institucionales, ¿no? En equity. Aprender realmente cómo funcionaban los safes. Ahora ya está más fácil porque ya casi todo es post-money. Sí, el safe pre-money era un desmadre. Pero el safe pre-money, yo creo que el fondo valdría el doble hoy si hubiéramos sabido defender bien la posición. Nosotros calculábamos 20-30% de ilusión y la realidad es que las rondas de safes eran muy grandes y luego la serie A era grande, pues sí, terminas diluyéndote 60-70% pre-money, ¿no? O sea, sí, entras más barato, pero nosotros, si nuestro fondo lo hubiéramos hecho post-money como funciona hoy, por lo menos doble, 2 o 3x el tamaño. Y eso que va bien, Sí, no, va ¿no? muy bien. Y aparte es muy difícil eso, ¿no? Los safe pre-money, por más que te lo explican, lo entiendes en un papel, lo que sea, no es lo mismo hasta que lo vives y realmente lo ves, ¿no? Hay cosas también que crees que entiendes y no entiendes hasta años después, ya con la experiencia. No, lo mejor es cuando tienes convicción. Digo, ese es otro tema, pero cuando tienes convicción es mejor meter un poquito más. Digo, ahorita ya no hay ese problema porque ya se estandarizó el post-money. Pero antes sí era como decir, bueno, si yo estaba calculando que mi ownership después de la serie A o de cuando convierte el safe va a ser X, primero no tienes garantizado que vas a poder meter el dinero, o sea, que te van a dar prorrata. Porque hay muchas veces que las rondas son competidas y simplemente no hay lugar. Y depende 100% del founder. No la mayoría, pero muchas buenas, pues las rondas, las series son competidas. Es muy difícil de entrar, entonces te conviene poner un poquito más calculando esa dilución. Cuando tienes convicción. La otra gran lección de ese fondo es invertir con convicción. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, decir, bueno, voy a meter un cheque chico para ver qué onda. Yo creo que es malo, como para tener el pie ahí. Casi siempre en las que estaba liderando el fondo que quieras, nos hizo daño ese FOMO de, está invirtiendo X, ¿no? Y meter un cheque chico y la verdad es que muchas veces las empresas no funcionaban, ¿no? O sea, algo que hicimos bien en ese fondo fue que sí hicimos una tesis, poníamos al ser humano en el centro y después poníamos a ver, ¿qué necesita el ser humano? Comida, casa, salud, y luego qué conecta, era mucho más enfocado en consumer, ¿no? Aunque sí hicimos B2B, pero la tesis era más consumer. Luego, ¿qué conecta esos tres? Pues las finanzas, ¿no? Toda esta parte de fintech. Y en 2013, 2014 empezó un fondo que se llamaba Bariv, que trae una tesis muy de fintech, ¿no? Y que creo que lo han hecho muy bien. Y pues vas ahí agarrando de las cosas buenas que ves en el mercado. Creo que a nivel tesis lo hicimos bien, a nivel entender, defender posición y quizás ser más estrictos en algunas inversiones, nos hubiera ahorrado algo de dinero. Esa es otra lección, ¿no? Pero lecciones hay muchas, creo que no las tengo tan frescas. O sea, sí es esto, ¿no? Además los feedback loops son bastante lentos, ¿no? Entonces tardas muchos años en aprender, en darte cuenta si una decisión fue buena, ¿no? Si tu proceso mental es bueno. Porque incluso puede ser una inversión muy buena, pero que la decisión haya sido mala. O una buena decisión que sea una mala inversión. O sea, si inviertes por las razones correctas y le va bien o de sí, pero pues en realidad... Eso sí, también estábamos en el momento correcto, en el lugar correcto, ¿no? Sí. Y creo que balanceamos bien cross-border, ¿no? Invertir en Estados Unidos la mitad del fondo e invertir la mitad en América Latina. Porque de hecho nuestra tesis era, no sé si te acuerdas, pero nuestra tesis era que por lo menos íbamos a encontrar un unicornio con ese fondo, ¿no? Sí. Y con un unicornio daban las matemáticas en teoría. Y que si nos iba bien íbamos a encontrar un unicornio en Latam y un unicornio en Estados Unidos, ¿no? Y ese fondo tiene 2 y 2. Entonces, sí, en ese sentido salió bien. O sea, la verdad es que hay otros fondos que lo han hecho bien y no siguen esa tesis, ¿no? Pero para nosotros sí estuvo bien. Sí, fue un buen fondo sin duda. Yo ahí la verdad es que entré como inversionista y a mí me ayudó muchísimo. Yo estaba haciendo algunas inversiones Ángel ahí, pues ahí aprendiendo, ¿no? Como a todos. Y justo conocí a José en un evento y me dijo, no, invertí en un fondo que me ayuda un buen. Entonces, pues ya me hice el intro y ya platico con ustedes y por eso acabé sumándome y me ayudó muchísimo, la verdad. A, Sí. puta, pues aprender, a ver todo, a reducir mucho las curvas de aprendizaje, ¿no? O sea, obviamente cometió 1000 errores, pero pues al menos ayuda mucho a pues, acelerar, ¿no? El entendimiento y todo, y también empecé a ver lo que eran buenas empresas, ¿no? Y cómo se veía una empresa mucho más fuerte, ¿no? De las que yo estaba invirtiendo, tal vez.
Sí, la otra es invertir en la idea. Una de las cosas que aprendí es que muchas veces tú escuchas la idea y entiendes claramente por qué va a funcionar, pero sí cometimos el error de invertir algunas veces en la idea y no tanto en los founders. Y muchas veces donde sí empezaban una idea malísima, invertimos en los founders y eventualmente los buenos founders se dan cuenta y pivotean y construyen algo bueno, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Estoy pensando cuál pivoteo. No, pues varias. Y bueno, me gustaría meterme un poquito más a Green y la verdad es que ese viaje que fue pues bastante acelerado, ¿no? Ujú. Y un poquito, pues cómo decidieron volver a emprender y fundar eso. Bueno, si quieres, platícame eso y ahorita te hago la otra pregunta. Lo de Green, no sé si te acuerdas, pero nos habían presentado un par de empresas de bicis compartidas en Estados Unidos, que en China estaba haciendo el boom, ¿no? Y no nos latieron tanto y las valuaciones sí estaban un poco caras, no tanto como llegaron a estar, pero sí estaban caras. En un demo day de Y Combinator, o sea, vimos Lime, vimos otra que se llama Spin, después salió Bird con el tema de los patines. Y yo cuando vi Bird, bueno, no sé si te acuerdas, pero yo me movía en un patín mucho Sí. antes, yo me movía en la ciudad con un patín. Y cuando vi que el tema de las bicis compartidas, pero con patín, fue como, esto sí es la idea, ¿no? Y en realidad todo empezó porque intentamos invertir en esta empresa que se llamaba Skip, empezó con otro nombre que ya no me acuerdo, pero era Y Combinator. Y no sé si te acuerdas que organizamos para hacer un SPV. Nosotros estábamos levantando el tercer fondo, que lo queríamos levantar de 20 o 25 millones, y llevábamos como 5 o 6 comprometidos. Y dijimos que además queríamos ser el SPV para... Que SPV, no sé si tu audiencia, todo el mundo sepa que es un SPV, pero es una empresa solo para invertir en una empresa. O sea, es una empresa especial, un vehículo especial para invertir en una empresa. No es un fondo. Habíamos juntado como 2 millones para esa ronda. Y al final nos habíamos comprometido y el emprendedor nos dejó de contestar. Y ya cuando nos contestó nos dijo, no, es que X fondo de alto renombre se comió todo y pues gracias por participar, ¿no? Y mi pitch para que me dejaran invertir, porque esta es otra cosa importante, cuando hablas con buenos founders, por lo general te toca a ti convencerlos de que te dejen invertir, Sí, tú ¿no? le estás pichando a ellos, O sea, ¿no? el pitch hay de todo, Hay ¿no? de Pero sabes que todo. estás con founders más maduros cuando el pitch se vuelve acerca de por qué el fondo tiene que invertir y no tanto del... Sí, de cuál es tu value add y en qué vas a Ajá. ayudar y... Que es la mayoría de los fondos, porque, o sea, fondos bien establecidos con un buen track record, pues hay muy pocos, ¿no? Porque quizás unos tienen 1 o 2 hits por ahí, pero lo que realmente los inversionistas en fondos se fijan es tu performance a través del tiempo y a través de distintos vehículos, ¿no? Si una sola empresa mueve todo la aguja, fue suerte. Bueno, entonces no nos dejan invertir. Yo había hecho todo mi pitch para que me dejaran invertir acerca de por qué la TAM era un mejor mercado, por el clima, los costos de operar, es un negocio de unos costos muy altos de operación y de manutención, ¿no? Y entonces estaba muy frustrado, estaba muy, muy frustrado. Cuando Jonathan y yo estamos pasando por momentos difíciles, nos gusta salirnos a caminar. Y en una de esas caminatas le dije, es que no estoy convencido de que quiero levantar otro fondo, ¿no? O sea, como que pues, estamos jóvenes todavía y yo tengo energía. O sea, en un mismo viaje hablé con un par de inversionistas del fondo y hablé con nuestro inversionista principal del fondo, que iba a ser nuestro inversionista ancla para el nuevo fondo, y ya se había comprometido él a invertir. Le dije, oye, ¿sabes qué? Pues qué pena, pero queremos hacer esto. Y en vez de enojarse, se emocionó y nos dijo que también quería invertir en el startup. Y no sé si te has dado cuenta, pero en Estados Unidos es muy común que los emprendedores tengan fondos chiquitos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, pues una gran fuente de nuevas empresas son founders. Son los que más visibilidad tienen. Hay founders que tienen muy buen flujo de proyectos. Entonces nos dijo, no, pues háganla y el fondo, pues, o sea, no lo maten, ¿no? Igual no levantamos ese fondo, terminamos de invertir el otro y pues, o sea, fue así, o sea... Y empezó. Fueron 2 años y medio, no sé cuánto, un poquito más, como para tener una idea de cuánto crecieron, en cuántas ciudades estaban, en cuántos países estaban en estos años, más o menos, pues facturación, si pudieras decir algo, para como tener la idea de la escala de, pues el crecimiento tan acelerado, ¿no? Que tuvieron también de cuántas personas a cuánto, algo así como para... O sea, todo pasó en una semana. Al principio fue como avisarle a nuestros inversionistas que conocíamos y a nuestra red que íbamos a hacer esto. Ya había hype. Bird, no sé, había levantado $3 millones. A los 3 meses levantó una ronda de 15 y a la semana creo que levantó una de 100, ¿no? O 150. Entonces sí había hype. Todo el mundo pensaba que podía ser el nuevo Uber en términos de retornos. Y era seguir el playbook de Uber. Crecer, crecer, crecer a toda costa. Y sí nos subimos a la ola, ¿no? Y nos subimos a tiempo. Entonces fue muy rápido. Fuimos a Brasil, levantamos dinero en Brasil. Nosotros nos posicionamos siempre como una empresa que quería operar en Brasil. Eso sí fue... Clave. Eso fue clave. No sabíamos bien cómo íbamos a hacer el salto a Brasil, pero sabíamos que queríamos operar allá. Levantamos capital de allá
Fue muy rápido, ¿no? Porque el prototipo, nuestro equipo de hardware lo lideraba al principio un emprendedor, había sido el director de hardware de Y Combinator, y él nos ayudó a tener los primeros prototipos muy rápido, ¿no? Y pues ya con eso entramos a Y Combinator. Y no sé, es como raro porque cada semana pasaba algo, era un rush de adrenalina muy fuerte porque todo el tiempo, o sea, cosas que nunca había pasado, ¿no? Inversionistas escribiéndote todo el tiempo, que querían invertir y fue muy fácil, fuimos muy agresivos, ¿no? En cuanto a la compra de patines, de moverlos. Rappi nos ayudó muchísimo. Teníamos ya la relación con Rappi en ese entonces, de cuando habíamos invertido. Y Rappi nos ayudó a movernos mucho. Y la verdad es que yo como emprendedor admiro mucho a los emprendedores de Rappi, como esa decisión sin miedo de crecer y de expandirse y de ir por todas las canicas, ¿no? A ellos sí les ha salido, a nosotros no nos salió, pero, pero yo tenía esas ganas, ¿no? Quizás ya después, analizando el por qué, que es, si quieres lo hablamos después, que mucha gente piensa en qué emprender y no mucha gente piensa en por qué emprender. Y yo creo que es más importante. Totalmente. Porque no todo el mundo está hecho para emprender. Y pues nada, o sea, fue muy rápido, ¿no? O sea, cuando realmente nos dimos cuenta que algo había, fue muy chistoso. Fueron dos cosas. Primero, sin pagar publicidad, sin pagar nada, no me acuerdo si fue Sopitas o uno de estos, como que publicaron como, llegaron los patines a México. Porque habíamos estado haciendo unas pruebas cerca de la oficina. Sí. Y de repente hubo un día que salimos y había gente afuera de la oficina que quizás había bajado el app, que era de prueba, y veían que los patines estaban ahí, entonces iban a buscarlos. Esa fue la primera. Y luego como a las 3 semanas que pusimos en la calle los primeros 10, éramos un equipo de 10, como 10 personas. Vamos todos a comer al Porco Rosso, que en ese momento nos gustaba mucho ir al Porco Rosso. Y el CTO nos dice, oigan, ahorita vengo porque hay un error, no me aparece ningún patín como en el sistema, ¿no? Y todavía no teníamos como la diferenciación entre el que está siendo usado o no. Claro. No me acuerdo, le escribe a alguien o pregunta y dice, no, es que los 10 los están usando en este momento. De 10 patines, 10 usados a la hora de la comida. O sea, no era ni mi primo ni mi amigo, o sea, era gente completamente random. Y ahí sí fue cuando dijimos, wow, aquí sí puede haber algo fuerte, Sí, ¿no? grande. Yo me acuerdo una vez que estaba con Jonathan, todos estaban haciendo pruebas y fuimos a ver a un amigo que tiene restaurantes, íbamos en patín y nos paramos en el semáforo, las 2, 3 veces que nos paramos en la Condesa, y alguien se acercaba y, oye, ¿dónde puedo conseguir ese patín? O sea, todo el tiempo nos preguntaban, ¿no? Y también hay como que se ve un product market fit claro, ¿no? Al menos algo que el mercado quiere, ¿no? Quiere muy claramente. Sí, además un approach que nosotros hicimos, que después nos copiaron, en la TAM nos copiaron ese modelo, era que como teníamos el miedo de que nos robaran y queríamos ahorrar en el tema de la carga, no sé si te acuerdas que nosotros asociábamos a restaurantes para que sirvieran de estaciones y que los patines no quedaran Sí, no estuvieran en la calle no estorbando. estuvieran en la sino calle que hubiera alguien estorbando y todo. responsable. Que igual sí pasaba, Claro. pero la verdad es que creo que mucha gente que nos criticaba no se daba cuenta de la cantidad de patines que terminaban bien estacionados gracias a ese modelo. Y también nos volvía mucho más amigables con las autoridades, en el sentido de que era un modelo alternativo de no necesitar estaciones y de no ocupar tanto el espacio público. Sí, y de ayudar a la movilidad, ¿no? Reducir tráfico a final de cuentas. Ujú. O sea, sobre todo, pues, estas distancias chicas que de repente llevas el coche y es una persona por coche, pues se podría en un patín y, ¿no? De 1 kilómetro, 1,5 kilómetros y es bastante más. Ujú. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que sí había algo. Y la verdad es que es curioso porque muchas veces se habla de product market fit y las dos empresas que habíamos emprendido hasta ese momento, Mi Orden y la de los patines era más impresionante todavía, eran empresas que tenían product market fit día uno, ¿no? O sea, nosotros abríamos Bogotá, un hit. La gente le tomaba fotos en Instagram y se compartía, o sea, como que era muy viral, ¿no? Entonces ahí sí había como esta ventaja de ser el primero en lanzar. Y también como no era nuestra primera empresa, creo que cuando emprendes por primera vez te enfocas demasiado en el producto. Y nosotros lo que buscamos desde el día uno con Green era distribución. Y pensábamos que el tenerlo en los restaurantes nos iba a dar distribución. Entonces hicimos como muchas cosas enfocadas en distribución, no tanto en el producto. Aunque Green era un producto estúpidamente complejo. O sea, es lo más difícil, es como, a ver, ¿qué es lo más difícil que quieres emprender? Movilidad urbana, ¿no? En el sentido de que tienes todos los componentes que la pueden hacer fallar. Hardware, toda la cadena de suministro en China, hardware, aduanas, relaciones gubernamentales, escalar eso, o sea, llegó un momento en el que teníamos, no sé, a 50,000 patines en línea, o sea, escala esos sistemas, o sea, no lo haces con cualquier framework de programación. Operar en la calle es extremadamente complejo porque hay otro tipo de autoridades, ¿no? O sea, fuerzas que no te encuentras con negocios 100% en línea, los vecinos, la ciudadanía, las pandillas, ¿no? Entonces, sí, extremadamente complejo. Y después hacerlo rápido, porque creo que cometimos un error de venderlo demasiado bien. Levantamos mucho dinero muy rápido, muy temprano,
Y también muy rápido empezamos a tener competencia. Y a mí me inspiraba mucho que Rappi siempre le compitió al tú por tú a Uber, ¿no? Y realmente hablabas con los founders y nunca les daba miedo, o sea, nunca estaban como preocupados. Como que tenían muy claro su plan de ejecución. Y entonces nosotros, tratando de emular esa confianza, uno de nuestros modelos de distribución era con Rappi. Y Rappi transicionando a esto de la super app y de que todo se iba a hacer por Rappi. Entonces era un match perfecto. En realidad, a nosotros no nos importaba que nuestra app fuera lo más importante. Era un tema de cómo desbloquear. Y en esa cosa también innovamos. Algo que nadie se acuerda es que antes, pues Lime y Bird usaban su propia app. Ahora ya puedes desbloquear el patín desde Uber, pero los que innovamos en ese sentido fuimos Rappi y nosotros, fuimos los primeros en permitir que pudieran desbloquear los patines desde Rappi. Cosillas así que muchas veces dicen, estás copiando el modelo, pero es una lección de emprendimiento de cómo puedes mejorar todavía un producto que existe, aunque tú no hayas sido el de la idea original. Fuimos los primeros en permitir que se desbloqueara el patín desde otra app. O sea, la app no era tan importante como sí lo era para Rappi, ¿no? Para Rappi sí es muy importante que la gente todo el tiempo esté usando la app y para nosotros no tanto. Para nosotros era cuánto dinero ganamos por ride. Era net revenue y fue un hit, ¿no? O sea, de hecho, el 30% de los viajes siempre sucedió por Rappi, que es muchísimo. Muchísimo. Y Colombia era el 80%, ¿no? O sea, cuando abrimos Colombia casi nadie bajaba el app de Green. Casi todos los viajes se hacían por Rappi, como el 80%. Los primeros meses era el 95%, ¿no? Después fue, ya sabes, gente que no le gustaba Rappi o pues ya bajaba el app de Green. Pero sí, Rappi nos ayudó mucho en eso, nos ayudó a importar los patines en 7 países distintos, usábamos sus oficinas, o sea, como que todo el costo de operar y expandirse, pues no sé, o sea, en 6 meses estábamos en 6 países. En 6 meses están en 6 países y ¿cuántas ciudades? O sea, ¿cuántas ciudades fueron al Pues final? por lo menos 10 ciudades. Lo más que tuvimos fueron 23. En 2 años fueron 23 ciudades, 7 países, ¿no? También la escala de eso, impresionante. Yo me acuerdo cuando pasamos por YC, después fuimos a comer, bueno, a cenar un día, como habías dicho, ¿no? Todo muy acelerado. Yo me acuerdo que acaba de invertir, platicábamos, no sé qué, y de repente ya un par de meses después, pues en YC de repente era la empresa más hot, estaban levantando creo que 20 millones a una evaluación de 100, o sea... Pues, fue una locura. Una locura, sí. Literal. Y también, puta, pues todo este crecimiento, todo esto también es responsabilidad, estrés, pues es difícil, ¿no? De hacer, como dice, además es un modelo muy operativo, muy complicado. ¿Cómo fue para ti en la parte mental, personal, de repente todo este crecimiento, toda esta responsabilidad y, sí, ¿no? Que es pesado para cualquiera. Creo que uno de los riesgos que pocas veces se habla del blitzscaling y escalar muy rápido, y crecer muy rápido, es que es muy difícil que tú como founder crezcas y madures al mismo ritmo. Y la otra cosa es que, sobre todo si eres el CEO, la naturaleza de tu trabajo cambia completamente cuando tienes 10 personas, cuando tienes 20, cuando tienes 50, cuando tienes 100 o cuando tienes 1000. En mis management skills no maduré al mismo paso que creció la empresa. Cometes errores, ¿no? Y estratégicos. Y además, nosotros vendíamos a los inversionistas que íbamos a ser la empresa número 1 de la TAM y lo fuimos. Nosotros se trata de ser la empresa número 1 de la TAM, o sea, de movilidad en la TAM. Y sí nos volvimos la número 1. Incluso en valuación creo que podremos haber sido después de Nubank, cuando todavía no había unicornios, cuando Rappi todavía no era unicornio. Y sí, creo que hubo un periodo breve en el que estábamos valuados arriba de Rappi, lo cual era una locura. Muy breve, pero sí, creo que sí pasó, como un mes, porque creo que al mes anunciaron la ronda de 1 billion. No, no es cierto. Es mentira. No, eso no pasó. Pero sí estuvimos cerca. Yo me acuerdo que estaba hablando con alguien de 500 y estábamos diciendo quién iba a ser el primer unicornio de México. Y estábamos viendo si tal vez Green, si tal vez otros, porque pues, iban acelerados, iban en la carrera. Y sobre todo me acuerdo mucho que era tal vez el primero de México. Y no sé si te acuerdas, en realidad sí lo íbamos a hacer, porque cuando nos ofrecieron la evaluación de arriba de 1 billón, y Jonathan y yo dijimos, güey, es una tontería. Digo, estábamos a 20x en revenue, que se nos hacía una tontería. No tomamos esa evaluación como para poder crecer un poco más sano. No sé si te acuerdes. Ah, no sabía. Sí, nos habían ofrecido creo 1.2. No, 1.2 era como 50x revenue. Ya no me acuerdo bien de los números, pero... Sí, una locura. Pero era una locura, pero igual 20x revenue, no, 25x revenue tampoco. O sea, para lo que pasó en 2021, que empresas levantando a 200, 300x revenue... parecíamos lo más historia de niños, ¿no? Estábamos hablando un poco de también el crecimiento como CEO, ¿no? Que a veces no crece al mismo ritmo que la empresa. Ah, sí, total. No, o sea, fue a nivel de estrategia, a nivel de ejecución, no muy ayudado por John, porque eso es algo bueno que hemos tenido. Somos buenos socios, llevamos 13 años juntos. Eso ayudó a la carga de trabajo y emocional, pero sí hice mal trabajo, ¿no? En el sentido de te desvelas, comes mal, estás viajando todo el tiempo, descuidas tus relaciones personales, tienes mucha presión y los fondos, yo recuerdo muy poca gente preguntándome cómo estaba yo, o sea, mucha gente no le importa, eres una ficha
Es una ficha más como founder. Sí los hay quienes decir genuinamente se interesan, pero hay otros que no se invirtieron y jamás volvimos a hablar con ellos, aunque hubiéramos mandado reportes. Y sí es un camino bastante solo, la verdad. Sí fue muy estresante. Porque no había un día que no hubiera un incendio que apagar. Y sí, la verdad es que yo creo que a ese nivel, o sea, una vez que levantas la Serie A, que ya se vuelve realmente, o sea, ya tienes la carga emocional, reputacional de construir, emprender es un deporte de alto rendimiento. Nivel Cristiano Ronaldo, nivel, ¿sabes? O sea, es una disciplina, y también desde el amor propio, pero una disciplina que tienes que estar bien dormido, tienes que estar bien descansado. La calidad de decisiones que tomas están muy influenciadas por eso, ¿no? Aprender a detectar el miedo, eso es algo muy impresionante. Que lo veo con muchos founders, ¿eh? Que no te domine el miedo, no tomar decisiones por miedo. ¿Cómo qué? O sea, ¿hay algún ejemplo ahorita que te venga a la mente de esto de Primero del el quedarte miedo? sin dinero, Claro. ¿no? Ese es uno de los miedos principales, porque sabes que estás perdiendo dinero. Y luego por el miedo a quedarte sin dinero, tomar atajos, estrategias para crecer más rápido, para incrementar revenue. Pero pues sí, el problema es que todo se vuelve proporcional. O sea, entre más creces, si estabas perdiendo $1 por viaje, pero solo tenías 100 viajes, pues perdías $100 al día. Si tienes 10,000, pues no. Entonces todo se vuelve extremadamente más complejo. A esos niveles de unicornios. Es que se volvió muy fácil ser unicornio, pero ¿cuántos empresarios en México no hay que las empresas valen uno o dos, ¿no? Y tienen como una disciplina que se tardaron 20 años o más en llegar ahí, ¿no? Empresas familiares. Y de repente aquí cualquier persona, ¿no? Ya levantando valuaciones de cientos de millones de dólares, ¿no? Y pues no tienes esa madurez. Sí, y también a veces te dejas engañar, ¿no? Por las valuaciones muy altas, pero en realidad pues está pagando potencial, ¿no? No porque levantes a un cap de 20, 10, no vale 20 millones tu empresa, ¿no? ¿No? Y luego lo peor cuando los fondos, en sus ganas de querer entrar a una empresa o de incrementar su porcentaje accionario, pues ofrecen secondaries, ¿no? A los founders vender y entonces de repente ya el founder ya es millonario, ¿no? Y el problema es que ser millonario distrae, ¿no? Te empiezan a invitar a pendejadas de millonarios y a eventos de, ¿no? Y no estás ahí todavía. Quizás sí ya tienes algo de liquidez, pero no estás ahí todavía, ¿no? Entonces te empiezas a distraer en otras cosas y no en lo importante. Siendo lo importante, lo más importante, tu salud quizás, ¿no? Tu salud física y mental. Sí. Pero creo que cuando no vienes de ahí o no estás bien coacheado, es fácil caer en eso. No con malas intenciones, no por querer impresionar al mundo, pero es que el mundo te lleva ahí. Y hay todo un tema de glamour y de estatus alrededor del emprendimiento que es muy dañino, ¿no? Sí, sí, se ha vuelto de moda y salir en revistas y no sé qué, y que en realidad Sí. pues eso no vale nada, ¿no? El chiste es crear algo de valor, agregar valor y capturar una parte de ese valor que estás creando, ¿no? 100%. Entonces, ahí no te puedo hablar, o sea, te puedo hablar de todo lo que me equivoqué a nivel personal, ¿no? No cuidarme, no dormir bien, descuidar mis relaciones personales. ¿Y cómo fue también pues en lo personal a ti? Porque estabas viajando todo el tiempo y como dices, pues las relaciones personales también pues se llevan un golpe, ¿no? De todo esto que es bastante complicado. También pues, nació tu hija, ¿no? Cuando estaban con Green, también estás viajando todo el tiempo, estás trabajando todo el tiempo. Es complicado, ¿no? Que pues que no la ves, que como que a veces está... Extremadamente complicado. O sea, si no tienes un dominio, si no tienes un estado mental muy trabajado y desarrollado y sobre todo guiado por alguien profesional, es bien difícil. Y yo no hice muy buen trabajo ahí. Y me afectó, ¿no? Toma decisiones malas. No hay mucho más que decir, o sea, es clave. Sí. No, además, también un modelo complicado, ¿no? Se puso muy de moda, muy acelerado, crecimiento, y también pues, los de Unit Economics tal vez no estaban ahí, ¿no? O sea, el modelo pues, puede vender, pero que sea un modelo Y rentable. éramos los que mejor Unit Economics teníamos. O sea, Sí, sí, pero aunque sea es complicado, ¿no? pero Sí, en igual Latinoamérica perdíamos. lo da más que en Estados Unidos, pero es un modelo difícil, ¿no? Sí, obviamente siempre todo el tiempo tuvimos ofertas de M&A y veías los números de los potenciales compradores y eran mucho peores, ¿no? En términos de Unit Economics. Y por ejemplo, ¿por qué nunca tomaron pues, algunas secundarias o las ofertas de compra que tuvieron? Un poquito, ¿cómo ves esto ahorita con Pues es que a toro retrospectiva? pasado te diría que por tontos, ¿no? Pues sí. En su momento, primero nosotros con Mi Orden nos arrepentimos de haber vendido, porque claramente estábamos en el camino correcto con Mi Orden y vendimos muy rápido, muy mal, y no teníamos ganas de vender, ¿sabes? O sea, era como, Claro, de volver a cometer el mismo error, ¿no? Si ¿qué la otra vendes, vez vendiste no? temprano y el mercado explotó y fue muy bien y todo. Y como que siempre tuvimos esta mentalidad de vamos por todo y si no sale, no sale, ¿no? O sea, ni siquiera fue difícil rechazar las ofertas de compra que tuvimos desde el mes 2. Obviamente, conforme íbamos creciendo, las ofertas iban aumentando de tamaño, pero también la dilución, y o sea, la realidad es que no vendimos porque no queríamos. También nos hicieron oferta de vender acciones, nunca vendimos,
quizás también fue un error, pero sí creo que ayudó mucho en la caída de Green no haber vendido. O sea, como que hay muchos emprendedores que hacen secundarias y venden y cuando, o sea, Lo cuando empiezan quiebran. los problemas, Sí, es que se roba el dinero y no sé qué. Y además también a mí como inversionista no me gustaba mucho cuando los founders sacaban secondaries y tú como inversionista tienes cero oportunidad de liquidez. sí. Y yo sí creo que en la mentalidad del emprendedor cambia cuando su posibilidad de fallar ya no está tan fea. Decir, bueno, pues falló la empresa, pero tengo 10 millones en el banco. Cambia mucho. Sí, claro. Cambia mucho que cada decisión que tomas te puedas quedar sin nada. Es otro tipo de Pero modelo. pero yo creo que hasta puede ser sano, tal vez no 10 millones, pero algo de secondaries que también te quiten estrés y tal vez no 10, pero un poquito que te permita tal vez pagar tus deudas Yo sabes que de escuelas. hay un gran debate y creo que obviamente hay cuestiones positivas. Yo no lo creo. Pero quizás también estaba en una situación un poco más tranquila en el sentido de que mis necesidades básicas las tenía relativamente cubiertas. Tampoco era mi primer emprendimiento, pero yo sí no creo que sea tan sano. Tiene cosas positivas, pero el efecto negativo es mayor que el positivo. Y justificarlo con que la paz mental del emprendedor, pues o sea, para eso levantaron Venture Capital, ¿no? Para eso emprendes, ¿no? Para eso emprendes y si no te funciona esa, pues vuelves a emprender. Si realmente Sí. es el camino. Y si no, vas a tener muchos skills, muchas habilidades que te van a permitir, por lo menos, que te contraten en otra área, ¿no? Sobre todo si fuiste CEO, creo que ser CEO ayuda mucho porque te vuelves muy bueno en producto y te vuelves bueno en manejar gente, ¿no? Por lo menos equipos pequeños. Sí. Entonces eres un asset para startups que sí funcionan. Y de hecho, en Green, algunas de las empresas que compramos salieron managers increíbles que hoy tienen posiciones de liderazgo en otras startups y les va muy bien, ¿no? Claro. Justo hoy estaba hablando con un gran amigo y estábamos hablando un poco de esto, pero otra industria, y me decía, a ver, el que no quiera ver sangre, que no vaya a la Plaza de Toros, cara. Lo que dices, ¿no? Pues si quieres tranquilidad, pues no emprendas, ¿no? O sea, en este camino, pues va a ser pesado, ¿no? Pues es que sí, el problema es que si el dinero es lo que te da tranquilidad, estás partiendo de un lugar equivocado. Claro. La tranquilidad viene de la autoestima y saber que lo que estás viendo y pues cubres tus necesidades básicas con tu sueldo que te pagas. Pero yo ahí sí soy más radical. Y tengo amigos cercanos y emprendedores cercanos que lo han hecho y estoy muy contento por ellos. Yo no lo hice y te digo, te consta, ¿no? No lo hicimos. Y en nuestro caso, la caída de Green fue un fracaso muy público. Porque un producto que estaba todo el tiempo en la calle, o sea, en la vida diaria de las personas. Aunque no lo usaras, salías y lo veías. Entonces, creo que ayudó no haber sacado dinero. Totalmente. Porque por lo menos lo dejamos todo en la cancha, ¿no? Y hablando un poquito de la caída, también lo que decías esto de que pues también es público, es complicado, había habido mucho hype, de que si lograran ser el primer unicornio mexicano y demás. Pues cómo te pegó también a ti en lo personal, ¿no? Sobre todo Pues fue también. muy duro, más que la parte pública, que obviamente duele, para el ego es duro, ¿no? Y tú te autoimpones como que dices, ay, íbamos a ser el primer unicornio o estábamos liderando, o sea, cosas pendejas, no sé si se puede decir groserías en tu Sí, podcast, claro. cosas bobas que uno se autoimpone, pero para mí lo más triste de haber tenido que vender Green a pérdida fue dejar de trabajar con mi equipo. Esa dinámica de levantarte y de repente se acabó, de repente estás fuera, o sea, ya no hay nada, es como si hubiera sido un sueño. Además, un sueño que duró muy poco, ¿no? 2 años. Fue duro. Y además, mézclale un poquito de baja autoestima y todo, entonces, o sea, te sientes un fracasado y te empiezas a enfocar en lo negativo y no, o sea, sí me ha costado trabajo salir de esa parte oscura de Green, fue difícil, tuve semanas muy difíciles emocionalmente. Creo que me ayudó la pandemia en el sentido de que pues, todo estaba muy frenado, o sea, porque justo pasó con la pandemia, un mes antes de que iniciara la pandemia. Y bueno, después vino la pandemia y ahí se terminó de morir, ¿no? Siempre decíamos que Green tenía pulmonía y le dio COVID, ¿no? O sea, estaba débil de una pulmonía, se logra salvar de alguna manera, la empresa se vende, la empresa tenía muchos activos cuando se vendió, tenía un revenue de $120,000 al día más o menos. O sea, negocio había, nada más había que eficientizar muchas cosas. También Bird ya se había salido, Lime ya se había salido, entonces como que todo el mundo, bueno, ¿no? Pasó esto de SoftBank y de WeWork, que el IPO fue un fracaso. Y ahí es cuando todo el mundo se empieza a asustar de, wow, o sea, ¿hacia dónde va esto? ¿No? A perder todo el dinero porque no se hace IPO. De un día para otro ya el foco tenía que ser Sí, profitability, ¿no? Ahorita estamos en Otra esa vez. modalidad otra vez, ¿no? Sí. Pero antes de la pandemia, en 2019, cuando lo de WeWork se cae, pues de repente todo el mundo le importaba el profitability, ¿no? Como debía ser. Para mí por eso lo de ahorita no me sorprende, porque nos tocó a nosotros. Y no podíamos levantar la serie C. Sí, la caída fue muy dura. O sea, no hay manera de explicarlo. Pues quien ha fracasado no es un tema ni de dinero, ni de... O sea, fracasar se siente de la chingada, en lo que sea,
¿no? Y no el fracaso per se, sino las historias que tú te cuentas. Y ahí sí depende mucho de tu autoestima. Si te levantas de la cama y piensas que eres un fracaso, pues eres un fracaso. Y eso te Claro. puede deprimir o no. Entonces es difícil. Y sí se necesita ayuda. O sea, Sí, sin se duda. necesita ayuda profesional para salir de ese hueco. Sí, y siempre dices, bueno, los aprendizajes, sí, los aprendizajes sirven y todo. Pero como dices, fracasar es de la chingada, ¿no? Sí, O se sea, siente horrible. Y ya si le metes todavía ¿no? El que sientes que decepcionaste a gente. Ya olvídate de la parte de personal del ego, ¿no? Algo que hicimos bien fue que si cuando nosotros levantábamos dinero, nosotros decíamos, a ver, este es el plan, queremos ser el número uno, pero es altísimo riesgo, ¿no? Y pues sí, obviamente hay inversionistas que se ponen tristes, había inversionistas que de repente sus 25,000, no sé, en tu caso creo que tu posición llegó a valer más de $2 millones, ¿no? Quizás, no me acuerdo cuánto invertiste, creo que 25,000, ¿no? y luego hice un follow-on por ahí. Entonces, no sé, en algún momento llegó a valer Sí, una buena lana. bastante dinero y de repente cero, ¿no? No sé tú cómo lo viviste esa decepción. Pues para mí fue un buen viaje y un buen aprendizaje. O sea, para mí fue un gran ride ver desde el principio, ver tan acelerado todo, crecieron y al final quebraron, pero pues, no sé, yo pues, conocía los riesgos, ¿no? Entonces para mí la verdad es que fue, Y sí hubo algunos que se agüitaron más, pero la verdad es que todo el mundo, o sea, contrario a lo que se dice, por lo menos nuestros inversionistas, los de Green, hoy casi todos están reinvirtiendo en esta nueva empresa, ¿no? Entonces, pues ahí está la realidad de las cosas. sí, además pues es la diferencia cuando tienes personas que conocen el riesgo, ¿no? Y que son pues, profesionales o semiprofesionales. A ver, esto es de riesgo, cabrón. Y o la rompes o quiebras, ¿no? Sí, sí. Yo sí me acuerdo después de haberte visto pues, muy cansado, ¿no? O sea, todavía meses después, pues también eso, ¿no? No es como que ya te recuperas y perfecto. Oye, pues, son meses pues, de estar quemado, ¿no? El estrés y todo lo que tardas en recuperarte otra vez después de un viaje, ¿no? Así tan acelerado, 2 años, 7 países, millones de dólares, 1,000 personas en la empresa, no sé cuántas eran al final. Digo, las lecciones aprendidas es como tu consuelo, no es el premio de consolación, que es muy bueno porque sí te sirve, ¿eh? Sobre todo aprendes a priorizar. O sea, muchas cosas que en su momento en Green pensaba que eran esenciales, pues te das cuenta que quizás no y que había que enfocar la energía. Al final de cuentas es un tema, y esto me lo dice mi coach, uno de los skills más importantes como emprendedor es saber manejar tu energía. Y me enseñó unos ejercicios ahí de cómo manejar mi energía. O sea, literal es, no sé si le sirva a tu audiencia, pero no es lo mismo cargar tu teléfono, descargarlo y consumirte toda la batería que tenerlo siempre conectado. Y como emprendedor tienes que tratar de siempre estar conectado. Y la manera de estar siempre conectado es invirtiendo bien tu energía. Cosas que te quitan energía, discusiones políticas en Twitter, Instagram, ¿no? En su momento yo borré todo, borré Twitter, borré Instagram, o sea, perdí todos mis followers, ¿no? O sea, como que dije, me voy a enfocar. Pero igual así sigue siendo difícil, ¿no? Yo no sé, estos founders que son súper eficientes y además están todo el tiempo compartiendo cosas, los admiro, ¿no? Sí se puede, yo no podía. Y sí, manejo de la energía es uno de los skills más importantes como emprendedor, ¿no? ¿A qué le dedicas tiempo y energía? Es bien importante. Total. Y dijiste que había cosas que te estresaban, pero que después te diste cuenta que pues, valían madres, que le dedicabas energía, como qué tipo de cosas. Son puntos muy finos de la operación del día a día. No se me ocurre nada. Seguramente saldrán, o sea, pero... Pues de entrada uno es eso, ¿no? El estar haciendo mucho ruido en redes me hace que es una tontería. Después, eventos. Sí, los eventos son una pérdida de tiempo. Entrevistas, cuyo valor intangible es claro para la empresa. Estar levantando dinero todo el tiempo. Hay gente que se acostumbra a estar levantando dinero todo el tiempo y luego no sabe hacer otra cosa. Pero ya en el día a día de la operación, pues no sé, hay muchas cosas. Reuniones que quizás no tienen que suceder. Ya de la operación del día a día, muchas cositas. Y también temas personales, ¿no? La pelea con tu pareja es una ejecución nivel Dios en todos los sentidos. Por eso es tan difícil emprender, porque sí se necesita mucha sabiduría de cómo manejar tu tiempo, tu energía y saber qué vale la pena y qué no. El problema es que muchas veces no sabes, hasta te das cuenta, eso no vale la pena. Me comentabas también de algo importante, ¿no? Que tal vez no vemos mucho, que todos buscan como una idea y una industria y qué, sino más bien el por qué, ¿no? El qué, por qué emprender. Ahorita, pues después de la experiencia de ya varios emprendimientos, que ahora lo ves mucho más con filosofía. Y bueno, también has invertido en cientos de founders, ¿no? Entonces también pues, has visto muchos founders de cerca. ¿Qué has aprendido como de esto pues, de realmente las razones de por qué emprender? Pues de entrada creo que el que dice quiero emprender, creo que está empezando con el pie equivocado. Porque no se trata de querer emprender. Se trata de querer resolver un problema específico en una industria específica. Por consecuencia estás emprendiendo, pero ¿qué es emprender? O sea, ¿qué idea tienes de emprender? Lo que has leído, las historias de éxito y de dinero, los de los fracasos. No hay gente que es experta en emprendimiento y nunca ha emprendido nada. O la teoría del emprendimiento.
Pues creo que tienes que tener una pasión, no pasión, no me gusta la palabra, pero tienes que tener un interés genuino en resolver un problema específico. Y por accidente termina siendo emprendedor. Por ejemplo, el tema de la comida, de mi orden, sí era un tema que dices, a ver, ¿cuánta gente hay en las oficinas todo el día revisando carpetas de flyers, ¿no? Y no sé si te has fijado, pero siempre mis emprendimientos han sido problemas que yo tenía. Que vas a decir muchos problemas banales, pero pues sí, hay una demanda de delivery, ¿no? Movilidad, ¿no? El pasar horas y horas en el tráfico y también, ¿no? La contaminación, qué mundo le dejas a tus hijos, ¿no? O sea, como que han sido productos que yo uso y que me gustan, ¿no? O cosas que entiendo de primera mano, ¿no? No estoy tratando de resolver cáncer, ojalá no, toco madera, ojalá no me toque tener que resolverlo, y si me toca, pues quizás va a ser otro emprendimiento. Pero sí, temas de salud, hay gente que muchas veces emprende por la oportunidad de negocio y no por un entendimiento de primera mano del problema, que creo que se puede, yo no creo que hay reglas. Y hay gente que es muy buena emprendiendo en algo que no le apasiona, que es una súper oportunidad. Creo que es un poquito más difícil, ¿no? Sí. Pero hay gente que es muy buena, que siempre fueron buenos estudiantes, que siempre sabían seguir instrucciones y son muy disciplinados y muy estructurados en su operación. O sea, no sé si, por ejemplo, un founder de una tarjeta de crédito para el resto del país que estudió en Stanford haya tenido de primera mano un problema de inclusión financiera, ¿no? O sea, definitivamente no, pero lo hacen muy bien, ¿no? Sí, sin duda. Y en tu caso particular, me mencionabas que tu abuelo había tenido su negocio, luego tu papá también. Pues mi abuelo era de negocios tradicionales, ¿no? Claro. Eso es Construir un edificio en una zona más marginada de la ciudad y cobrar rentas chiquitas, ¿no? O poner un restaurante más popular, o prestar, ¿no? Prestar dinero a altas tasas. Digo, la historia de mi abuelo es difícil, ¿no? Se quedó huérfano a los 5 años y se rascó como pudo y construyó algo, ¿no? Mi papá desde su práctica médica, que pues también es medio emprendedor, pero pues no es un tema escalable, es un tema más, es otro tipo de aproximación al tema de emprendimiento. Y pues esas eran mis referencias, ¿no? Sí, pero hace rato mencionaste como esas ganas de emprender, de que como que le querías comprobar algo a alguien. Mencionaste como tu deseo profundo de qué Pues es que ahí sientes sí que ya te se había vuelve, es que ahí llevado. sí ya se vuelve bien complejo, Pues sí. ¿no? O sea, pero esto ya viene rascándole de horas y horas de terapia. En mi caso, no sé si es el de otros emprendedores, creo que sí, de algunos, pues buscar este reconocimiento familiar que quizás no tenía o no tuve, ¿no? De querer demostrar que valgo, empezando por mi familia, y de querer construir algo enorme para ver si así, no sé, o sea, viene de un vacío y de unas heridas muy profundas desde niño. Y creo que es una de las razones por las cuales no vendimos secondaries. O sea, a mí realmente no me importa tanto el dinero, en el sentido de querer yo tener mucho dinero. Tengo mucho más vacío de reconocimiento y de ser admirado. Eso me movía más. Y creo que fue una de las cosas que me pegó en la caída. Claro. Y mira que perdí mucho dinero, ¿no? O sea, y en papel todavía más, ¿no? Pero a nivel personal, sí, el decir, puta, no sé si voy a volver a tener un shot tan cercano de llegar a la cúspide, ¿no? Pendejadas. O sea, igual. Sí, que todos tenemos, ¿no? Sí, pero bueno, pues, o sea, imagínate qué lugar tan oscuro puede venir las ganas de emprender. Y creo que como inversionista son las cosas que, digo, ya pasándote del otro lado, son de las cosas que uno tiene que entender cuando invierte en alguien. Porque son esos puntos finos los que realmente te ayudan a darte cuenta si vale la pena invertir o no. Ahora, si yo reconozco a alguien con esta sed de reconocimiento, quizás es una muy buena inversión porque lo va a dejar todo en la cancha, pero va a necesitar mucha suerte también. Sí, pero todos ¿No? van a necesitar suerte, ¿no? Tal es lo que es difícil de construir algo tan grande, que tienes que ejecutar bien el mercado bien y además tener suerte, ¿no? No está todo en tu control. Yo sí creo que hay una correlación entre la gente que está muy activa en medios, más de lo normal, de lo que necesita su empresa, está correlacionado con esa necesidad de sobresalir. Y es curioso porque yo no era tanto de salir en medios. En la primera seguro me lo hubiera pasado en revistas si hubiera habido la oportunidad, ¿no? Sí. A veces es inevitable, a veces te toca Sí, a hablar. veces depende de lo que necesite la empresa, ¿no? Sí, a veces sí. Justo ahorita estás volviendo a emprender, tomas tu tiempo, descanso. Y también, ¿sabes qué? Yo creo que también la madurez de ver el tiempo, ¿no? Que estemos aquí en la vida. La verdad es que el tiempo es muy, muy poco y a veces pensamos en eso, ¿no? Pues, ¿qué es lo que quiero pasar mi tiempo haciendo, ¿no? Construir. Y como que tal vez la primera vez que emprendes, pues te puedes animar ahí por una idea, lo que sea, ¿no? Pero ya
a medida que creces, pues te lo tomas, yo creo, con mucho más seriedad, ¿no? ¿Qué es lo que quieres, en qué industria quieres estar y qué es lo que quieres hacer, ¿no? ¿A qué le quieres dedicar, pues, el poco tiempo que Sí. tenemos de esta tierra? No me he puesto de acuerdo con mi socio de que vamos a hablar del tema, pero sí puedo hablar de, estamos emprendiendo algo en la industria del arte, no son NFTs, no es cripto. De hecho está mucho más relacionado de lo que hemos venido haciendo con el fondo. A mí ya siempre nos han gustado los assets alternativos. El arte es uno de ellos. Estamos emprendiendo ahí. Es una industria que conozco relativamente bien. Porque así como hablo con emprendedores, algo de lo que yo hacía y me mantenía sano era hablar con artistas. Pero bueno, no son NFTs, no es un DAO, como en algún momento lo pensamos. No es cripto, no es inteligencia artificial. Pero sí estamos emprendiendo de nuevo. Creo que tenemos un buen modelo. Estamos muy enfocados en que los números hagan sentido, en desarrollo de producto mucho más calmado. Esto es algo que nadie había hecho. O sea, por primera vez como emprendedores estamos haciendo algo que no es una copia de un modelo americano aterrizado a América Latina, lo cual creo que lo hace bastante interesante. Pero sí estamos en esa industria. ¿Y cuál era la otra pregunta? No, pues básicamente eso, de que Que estamos volviendo a emprender, estamos ¿no? volviendo a emprender, Sí. sí. Sí, levantamos una ronda y pues llevamos unos meses operando Y ya. también algo que habla muy bien de ustedes, yo creo, es que pues la mayoría de los inversionistas son inversionistas de Green, ¿no? Inversiones de otras empresas que ya venían apoyándolos. Eso también pues habla bien de ustedes, ¿no? Como emprendedores. Sí, muchos founders. Estos founders que sí se volvieron millonarios. Founders de unicornios, que en su momento nosotros invertimos, ahora están invirtiendo en nosotros. Muy emocionado y agradecido con la vida de poder volver a intentarlo en una industria y en un tema que me apasiona. Y el arte para mí es imposible no ponerme filosófico, pero creo que una de las cosas que trasciende al ser humano es el arte, que ha estado desde las pinturas rupestres, ¿no? Las grandes obras, mucho empieza por la experimentación y los cuestionamientos que se hacen los artistas de los momentos en los que vivimos. Y además está el arte y está el mercado del arte. Y el mercado del arte es gigante. Los NFTs definitivamente vinieron a revolucionar, pero es un producto más dentro del mercado del arte, al final de cuentas, ¿no? El mercado del arte sigue siendo el mercado del arte y ya los NFTs están siguiendo las mismas reglas. Lo que pasa es que como es software, te permite hacer cosas más rápido, pero o sea, las mismas reglas del arte ya están aplicando a los NFTs, ¿no? Entonces, quizás es más fácil para traders hacer dinero más rápido. Menos cantidades, pero más rápido, ¿no? Y se vuelve exponencial. Que lo hay en el mundo del arte de esas figuras, ¿no? Lo que se llaman flippers. Y los hay en todos lados. Entonces, en algún momento de mi parte oscura, ¿no? Pensé que me iba a morir. Me quería morir. Con la caída de Green, sí, hubo un momento en que ya no quiero, o sea, no quiero, che, güey, débil, ¿no? O sea, no quiero vivir esto. Y hay, por ejemplo, Esta humillación pública, ¿no? Y ¿qué tan oscuro? O sea, dijiste que te querías morir y bueno, fue complicado. pues, fueron semanas oscuras que por suerte Todos tenemos. que por suerte no duró mucho. No se desarrolló una enfermedad que sí realmente me llevara a una decisión de ese estilo. Ya era más drama y yo creo que, ¿no? También, o sea, a veces el ego necesita esos golpes. Totalmente. A veces necesitas un golpe duro, pero también te das cuenta de que tienes muy poco tiempo en este planeta y como que muchas veces damos por hecho que vamos a estar aquí toda la vida y la realidad es que no. Volviendo al en qué enfocas tu energía y tu tiempo, no es un tema de solo de emprender y de startups, es un tema de la vida en general. Y para mí creo que el ser humano viene a crear empresas, viene a crear arte, viene a crear cosas. Decidí que es una industria y es gente con la que me veo. O sea, no fue por volver a emprender, ¿me explico? Tú me conoces, yo hago fotografía, colecciono piezas de arte, ¿no? Me gusta mucho. Y hay unas oportunidades enormes ahí, ¿no? Con lo que estamos haciendo, que espero podamos hablar de eso más pronto. Sí, en eso estamos. Súper bien. ¿Y cómo te sientes ahorita otra vez? Y además, bueno, ahora Jonathan fue el CEO mejor. Sí, creo que yo me siento muy bien. O sea, estamos muy contentos, estamos muy emocionados, muy agradecidos. Yo con la vida de tener una oportunidad. Sobre todo, ha sido muy bonito ver el apoyo de la gente, ¿no? O sea, los inversionistas de Green es como, y de otras personas nuevas que se unieron, y fondos importantes que se unieron, ¿no? Es muy gratificante que una idea que tuviste de nuevo, que es original en este sentido, que no es el X para la TAM, haya tenido tan buena recepción y apoyo, ¿no? Sí es una idea medio loca. Digo, tú la conoces, ¿no? Pero digo, ahorita la verdad no creo que sea relevante hablar tanto, es porque estamos descifrando miles de cosas, Sí, ¿no? todo cambia tanto que... Cada semana está cambiando, estamos adaptando, refinando el modelo, pero pues ya tenemos tracción, ya tenemos revenue, ¿no? Se ve bastante sano el modelo, ¿no? Y muy divertido, muy divertido. Totalmente. No, pues al contrario, para mí es un honor, la verdad,
volverlos a apoyar y pues, en este viaje, ¿no? Sumarme para mí es un honor que me dejen invertir, es bueno y me emociona, cabrón. Pues algo nuevo, ¿no? Totalmente nuevo y también en una industria grande y que no hay tecnología y que es tradicional, ¿no? O sea, donde hay más oportunidades. En este tipo de Sí, industrias pues, hay oportunidades siempre. sí, sí, sí. Sí, yo creo que hay muchas oportunidades ahí. Desde el ángulo que lo estamos tratando de ejecutar y sobre todo de proteger ante un escenario negativo, ¿no? Que es la parte de crear, no solo de financiar, sino de crear algo que respalde el negocio, un asset que valga, ¿no? Y bueno, un poquito para terminar, me gusta una sección de preguntas de reflexión. Ujú. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como tú quieras. ¿Hay algún libro que te guste mucho, que te gusta recomendar a amigos, familiares, o algún libro que te guste recomendar? Hay muchos, ¿no? Pues ve, si algo me sobran son libros. Yo creo que libros de emprendimiento hay muy pocos que sean buenos. No, pero emprendimiento esos no gustan. Unos Sí, libros reales, cabrón. The Hard Thing About... Nada, todo el mundo dice The Hard Thing About Hard Things y nadie ha llegado al A punto de dejar. hacer IPO, ¿no? O sea, mucha gente lo cita y nunca ha llegado a una serie B. Es buen libro. Hay uno que se llama Be Here Now, de Ram Dass. Ese es un librazo. Otro que se llama The Art Spirit. Es un libro que de hecho lo vi porque en alguna plática lo recomienda Jack Dorsey de Twitter. Y es muy bonito porque son ensayos de un pintor en los 20s y son ensayos acerca de ciertos temas específicos del arte, pero aplica a todo, ¿sabes? O sea, las lecciones que ponen aplica a todo y a mí me ha servido mucho. Hay uno que leí hace poco que se llama Direct Truths, Verdades Directas de Kapil Gupta, el coach de Naval. Y que el libro de Naval también está bueno, el del almanaque. Este cuate es el que trae, o sea, se llama Direct Truths, Verdades Directas. Librazo. O sea, se va al grano de la vida. O sea, de ahí se desprende todo. Son verdades, first Directas. principles de la, o sea, es muy bonito el libro. A mí me ayuda mucho y te ayuda a enfocar tu energía y tu tiempo. Sí, pero en general estoy como clavado en ese trip. También leo mucho menos que antes, ¿eh? Ya casi no leo. Siento que llega un punto en el que te toca crear y no consumir. O sea, hay un momento en el que ya tienes que dejar tu huella de tu esencia en la vida, en vez de estar consumiendo y ser un refrito de 20 cosas, ¿no? O sea, hay gente que solo lee y no tiene posturas propias. Y creo que estos tipos de libros donde no hay doctrinas, no hay reglas, no hay leyes, hay preguntas, son los que realmente te dejan más. Porque también hay un momento en la vida en el que creo que te toca más desaprender que aprender. Sí, que es más difícil todavía. Y libros que te cuestionan lo que considerabas una regla te ayudan mucho más. Pero sí, o sea, un libro muy enfocado a nutrir mi espíritu creativo, mi autoestima y no de autosuperación. O sea, libros enfocados a hacerte las preguntas difíciles de qué chingados está pasando en tu vida y por qué no eres feliz y qué te hace falta. Y es un trabajo diario. Libros enfocados en eso son mis favoritos, los que te mencioné. Seguro se me está yendo algún otro, ¿no? Pero sí, pues supongo que esos son, si no me acordaría. Los que más me vienen a la mente. Y no me acordaba de que me ibas a hacer esa pregunta, que me avisaste. ¿Qué Sí. creencia has cambiado en los últimos 5 años que ha mejorado drásticamente tu vida? La creencia de que lo que me preocupa hoy es relevante, de lo que me quita el sueño. O sea, la creencia que, puta, es que sí me voy a poner muy filosófico. Sí, probablemente lo que te preocupa hoy en 10 años vale madres. O en 5. 100%. La creencia de mi propia imagen, la creencia de mi ego, de muchas cosas, ¿sabes? O sea, como que pues, me voy a morir y nadie se va a acordar. Quizás alguien construya sobre lo que construí, pero hay una frase de un libro de Osho, que no es de mis libros favoritos, pero hay una cosa que me gustaba mucho. O sea, no me acuerdo exactamente cómo iba, pero era una persona tratando de llegar a la cima para poner su nombre en la cima. Y no sé, sube, pone su nombre, se baja y cuando alguien más subía, ese nombre ya no estaba. Pues porque alguien más llegó y lo borró y puso el suyo. No me acuerdo exactamente las palabras, pero todo el tiempo estamos tratando de llegar a esta cima en lo que hagas, ¿no? No todos. Los que dejan de jugar el juego realmente, el que lo saben dejar de jugar, creo que son los más iluminados, ¿no? Yo no, yo estoy muy lejos. Pues difícil, sí. Sigo atrapado en este juego de la vida que yo no decidí jugar, ¿no? Me aventaron al mundo a jugarlo y no sé cómo salirme todavía. Pero sí, o sea, esa creencia de que lo que hoy me quita el sueño importa. ¿Sabes qué? Creer que hay un mañana. Esa es otra. Son profundas, ¿eh? Pero ya estoy en ese trip, o sea, ya me quedé ahí. Y a mucha gente le da hueva y la verdad es que tiene razón. Si te da hueva, es porque es de hueva. Si esas preguntas te importan, es porque estás en otra fase de tu vida. Pero
Sí, creer que hay un mañana. Esta es buena. O sea, esta película, el título de Tomorrow Never Comes es real, porque siempre es mañana. ¿No? Hay mucha gente que dice, no, sí, pero tienes que trabajar para que mañana realmente puedas disfrutar. Y sí, tienen razón. Pero toda la vida sacrificar algo hoy para la promesa de mañana, en algún momento no se cumple. Y tenerlo claro, es difícil jugar el juego de la vida viviendo así. Hay gente que lo sabe vivir así. Yo estoy aprendiendo, porque es como he decidido que quiero vivir mi vida, el resto de mi vida. Yo creo que no es para todos, pero sí todo el tiempo estar sacrificando el hoy por la promesa del mañana es una de las creencias que he cambiado. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado, que te haya servido mucho? No creo en los consejos, güey. Cada quien habla desde su postura, desde su contexto único. No, no me atrevo. Y si pudieras dejarle de todo lo que has vivido y tan filosófico que te has vuelto, si le pudieras dejar 2 aprendizajes a tu hija, ¿qué aprendizajes te gustaría transmitir? Mi obra, mis creaciones, hablarán por mí mismas. Por eso pinto y por eso tomo fotos y por eso dibujo, porque le estoy hablando a mi hija, pero no le estoy indoctrinando, no le estoy metiendo ideas o reglas o conceptos. O sea, yo, ¿no? Pues yo hago mis fotos, hago mis pinturas, mis empresas, eso es lo único que dejo. O sea, no, que ella lo interprete, mi blog, ¿no? Que no tengo que hace rato que no escribo, mi Twitter, ¿no? Mi pelea con los trolls. La verdad, o sea, es una tontería, pero por ejemplo, eso de los trolls para mí es pues, que no se deje trolear y que ella controle siempre la narrativa de su vida y que no deje que nadie más la controle. Es una lección. O sea, por eso lo hice. Realmente a mí me importa poco. Sí, no me acuerdo quién decía que mi vida es mi testamento, ¿no? Como algún ente superior alguna vez dijo como que, o mi trabajo es mi legado. Por eso creo que es tan importante crear, hay que impulsar la creatividad y la creación, Totalmente. ¿no? No tengo nada que dejarle a mi hija más que mi presencia, que se sienta escuchada, que se sienta amada. Ya me voy a poner a llorar. Y que sea ella, ¿no? Ella sabe más que yo, güey, la neta. Ella sabe más que yo. Ya me puse emocional, güey. Sí, que sea ella y que se ame y ya. Yo estoy tratando de mostrarle que eso hago ahora, ¿no? La neta es que yo quién soy para enseñarle, güey. O sea, ella ya sabe a qué viene y lo que le gusta y lo que quiere, ¿no? Sí. Solo me toca cuidarla de un mundo bello pero también cruel. Las acciones, güey. Las acciones son lo que más... Pues, ¿qué haces? Y eso es lo que le puedo demostrar. Aprendo más yo de ella que ella de mí, yo creo. La neta. Sergio, pues muchas gracias por tu tiempo, la verdad, y muchas gracias también por, pues, por abrirte conmigo, por platicar, y huevo. también por estos años, ¿no? Que llevamos ya de amistad, por los aprendizajes y pues por construir juntos, ¿no? Cosas mejores también. Gracias a ti, Alex, por tu confianza y tu amistad, que ha sido muy valiosa en tiempos difíciles, ¿eh? Igualmente, gracias. Gracias. Definitivamente fue un episodio muy especial para mí. Y además, Sergio me regaló el dominio de fundadores.com. Así que espero próximamente estar estrenando nuevo dominio y nueva página. Hasta la próxima.